Catherine, hemos hablado largo sobre los varios memoriales Sí, que están descritos y analizados en tu libro, ¿no? Además sobre la evolución también de los memoriales, cómo la gente se va apropiando de ellos, ¿no? Sin embargo, los memoriales no, no, no están desvinculados en ningún momento de los debates políticos, ¿no? De los diferentes países donde han habido conflictos, situaciones de guerra o procesos como los de Chile, ¿no? sí, O Argentina, ¿no? Eh, en el Perú ese es uno de los grandes temas que está sí, atravesando sí. esta discusión. Eh, Sin embargo, lo que uno percibe a veces es que hay como una tensión entre la política y la estética de la memoria, ¿no? Porque a veces pueden haber memoriales muy hermosos, lugares muy hermosos, pero no hay justicia, no hay reparación. Bueno, las historias son diferentes en los países, ¿no? O hay olvido y procesos que buscan quebrar ese olvido, Sí. como lo que ocurre en España y que tú también cuentas en el libro, ¿no? Ya un poco, ¿cómo, cómo ves este proceso recorriendo estos países que mencionas en el libro, ¿no? Y las conexiones que hay, además, cómo influyen cosas que ocurren en España, en Chile o en Argentina, en el Perú, Sí. ¿no? ¿Cómo ves tú en este momento el proceso de memoria, pero vinculado a la justicia en América Latina? Porque es bastante ejemplar y además, como ustedes saben, ha servido como modelo de transición de alguna manera y de olvido, ¿no? Una transición que tenía mucho olvido del pasado. Pero lo que también muestra el caso español es que nunca se puede decir nunca, o sea, nunca sabemos cuando hay cosas tan traumáticas políticamente que pasan en una sociedad, en un estado. Podría durar, como en el caso de España, 60 años en volver a realmente tocar el tema, pero nunca se va. O sea, es inevitable Es que hechos inevitable de que esa te... magnitud Nosotros en vuelvan si es inglés, que no han sido procesados. yo creo que es casi que si no, o sea, yo vengo de un país de mucha amnesia, ¿no? Que nosotros nos cuesta mucho hablar de nuestros pasados violentos, dolorosos, y yo diría que eso contribuye mucho a por qué somos una sociedad que sigue siendo tan violenta, ¿no? En términos del racismo, del imperialismo, de las cárceles dentro del país como afuera del país, de las armas. Y a mi juicio tiene mucho que ver con lo difícil que es para nosotros enfrentar el pasado y ligarlo, porque la memoria es sobre el presente, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es lo que hace el quiebre en determinadas sociedades? ¿Por qué de pronto el, el quiebre? Es decir, que ¿por qué de hay pronto, cosas como op- irrupciones de la exacto, memoria, decidimos porque hay que también, desenterrar el sí, pasado, no, ¿no? porque también memorias traumáticas que todos hemos tenido de alguna manera no podemos controlar. Entonces hay a veces es tras fechas conmemorativas, ¿no? A veces es tras la apariencia de un cuerpo. A veces es tras una entrevista de un ex militar que dice, sí, yo estuve involucrado en algo del pasado. Y eso incentiviza. Yo como politóloga diría que la relación entre la política y la estética, bueno, es compleja. Yo siempre voy por el lado de la política, ¿no? Y de alguna manera mi libro usa los memoriales para explorar la política. Entonces estoy realmente prestando mucha atención a los que crean, a los que movilizan para tener los memoriales y los usan también hacia fines políticos. Los estados los usan hacia fines políticos de ser fuertes como De afirmación estados, de afirmación. del Estado. Las sociedades como cosas reivindicativas muchas veces, ¿no?
Y el peligro siempre ahora, y estamos viéndolo de alguna manera en América Latina con todos estos museos de la memoria, el peligro es que los estados ven que no van a poder escapar la memoria dolorosa, traumática, política. Entonces tienen que tomar la ofensiva simbólicamente, apropian las memorias, los hacen suyos, oficiales, y fijan una, y digamos, crean un museo, crean un lugar y pueden decir, sí, nosotros estamos reconociendo esto. Entonces después viene el debate de qué debería estar adentro de un lugar de la memoria, políticamente qué debería comunicar, cuándo debería empezar la cronología, si debe empezar en 1980 acá o aún mucho antes. Bueno, el caso chileno es impresionante, ¿no? Empieza el 11 de septiembre del 73 y lo que pasó antes no se menciona, ¿no? Pero hubo mucho debate porque eso para mí fue una buena decisión. Pero eso es en el contexto chileno, ¿no? Porque antes, como en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación chilena, empieza en los años 60 y la primera organización nombrada en ese informe es el MIR, de 65. Claro. Entonces está echando, y la derecha chilena ha peleado mucho sobre la idea de empezar con el 11 de septiembre de 73, porque dice, no, eso no reconoce lo que la izquierda estuvo haciendo en los años 60 para crear ese caos y que el golpe fue necesario, es una racionalización. Entonces yo creo que el gobierno de Bachelet dijo, no hay ninguna racionalización por la violencia que vino con el golpe después. Ahora, lo que es interesante en el caso de Chile, yo estuve en vísperas de los 40 años del 11 de septiembre y había una discusión enorme sobre el gobierno de Allende, ¿no? De pronto se abrió la posibilidad y además varios pedidos de perdón de diferente tipo, pero lo impresionante en ese proceso es que uno dice, bueno, esto no es solo porque hay lugares de memoria, sino porque hay una crisis política en Chile. Es un conjunto de cosas, sí. Y esa fecha de 40 años, sí, yo estuve, incluso hicimos en el Museo de la Memoria el lanzamiento oficial de este libro. Sí, y mucho debate, y algunos decían, ¿y qué viene después? Así que reconocemos los 40 años, tuvimos unos diálogos súper interesantes y qué. Pero de hecho sí causó un cambio importante en la derecha chilena en ese momento. O sea, el presidente Piñera, que viene de la derecha, pero una persona que pudo decir que no votó en 88 por la dictadura, por Pinochet, él decidió tomar ese momento como un anuncio para crear una nueva derecha moderna chilena. Y creó una cosa tremenda en Chile. Entonces sí, esa memoria tuvo un efecto político muy fuerte. Claro, pero a lo que iba es a que, pensando también en el caso español, ¿no? Son momentos, tanto la reapertura del debate en España como finalmente discutir sobre el gobierno en Chile, son momentos donde el sistema político está en cuestión, ¿no? Donde ahí tienes movilizaciones sociales, descontento, una nueva generación que no vivió y que no tiene por qué cargar la cruz del pasado, ¿no? Sí, pero a veces rescatan, o sea, por ejemplo, en este memorial de Paine en Chile, que es algo súper bonito, es un memorial creado hace unos años, donde estos postes representan los 1000 sobrevivientes de desaparecidos ejecutados de este lugar, que fueron organizadores rurales, ¿no? Y donde que lucharon por la reforma agraria. Que lucharon por la reforma agraria. Y cuando vino el golpe, fue una venganza total en este pueblo de Paine. Y hoy día, bueno, la creación del memorial fue protagonizada más que nada por los nietos, la tercera generación, que ni conocían a sus abuelos. Pero sí querían rescatar la idea, quizás un poco romántico, de por qué ideales tuvieron sus abuelos, murieron para qué,
y qué es lo que deberíamos acordar de ellos. Y es una cosa súper poderosa. Y en el movimiento estudiantil chileno, ellos entienden que las reformas neoliberales bajo la dictadura, que privatizó la educación, donde hay tanta desigualdad, venía de esa dictadura y esa memoria. Entonces, en las protestas de hoy día en Chile, ve mucho las imágenes de Allende y de los años 60. O sea, rescatan esas memorias hacia un presente político que también donde hay continuidades en los ideales de la idea de menos igualdad, de más justicia social, de más democracia participativa, ¿no? Entonces, pero sí, es un poco como una instrumentalización de la memoria hacia fines políticos. Y yo como politóloga, ese es mi sentido, ¿no? Bueno, Catherine, ha sido un gusto conversar contigo. Sí, no, muchas gracias. Les recomendamos a todos la lectura de Política y Arte de la Conmemoración. El libro lo encuentran acá en la librería El Virrey. Exactamente. Es un excelente libro y además es muy fácil de leer. Catherine tiene una narrativa muy fluida y tiene una gran cantidad de imágenes que nos ayudan a entender justamente todos estos espacios inmemoriales de los que hemos hablado. Y suerte con todo eso y que apoye el ojo que llora, ¿eh? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Sí.